Mi madre usó mi tarjeta en secreto para un viaje de $22.000 a Europa de mi hermana, la hija dorada. Mintió sobre una emergencia. Vi sus fotos y lo arreglé discretamente. A las 8:30, 35 llamadas perdidas, mi hermana no paraba. Mi madre, en pánico. Soy Ava Collins, de 29 años, y gestiono operaciones para una empresa de logística médica en Seattle. Mi trabajo se basa en una regla: nada se mueve a menos que esté verificado, aprobado y documentado. Así que, cuando mi teléfono se iluminó con una alerta bancaria mostrando un cargo de $22,000 por vuelos internacionales, hoteles de lujo y un paquete de viaje privado a Europa, dejé de respirar por un segundo porque supe una cosa de inmediato: yo no lo había comprado. Abrí mi aplicación de tarjeta de crédito 2 veces, pensando que tal vez había habido un fallo. Pero el número permanecía allí, brillante y desagradable, apareciendo bajo mi nombre como una advertencia. Antes de que pudiera siquiera llamar al banco, mi madre, Débora, me llamó. Su voz era apresurada, casi temblorosa. Dijo que había usado mi tarjeta porque había una emergencia. Dijo que mi hermana menor, Chloe, necesitaba ayuda después de la graduación, que estaba abrumada, que este viaje era algo que necesitaba para recuperarse. Luego dijo la frase que me heló el estómago: no hagas de esto una cuestión de dinero. La familia ayuda a la familia. Quería creerle. Realmente quería. Pero cuando alguien gasta $22,000 en tu tarjeta de crédito sin preguntar, la creencia empieza a sentirse menos como amor y más como una trampa. Así que no grité. No amenacé. Abrí discretamente mi portátil, busqué el cargo, seguí la pista de la confirmación, y luego vi algo en la pared de mi hermana que lo cambió todo. Antes de contarte lo que encontré allí, y por qué mi teléfono explotó con 35 llamadas perdidas a las 8:30 de la mañana siguiente, dime esto: ¿qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por saber cuán lejos viajará esta historia. Lo primero que vi no fue una factura médica, ni un mensaje de crisis, ni un recibo de alguna clínica urgente, nada que pudiera explicar por qué mi madre había sonado como si el mundo se estuviera acabando. Era una foto de una maleta blanca abierta sobre una cama llena de vestidos de lino, sandalias, gafas de sol de diseñador y una pequeña funda de pasaporte rosa que decía «Verano de chica en Europa». La miré fijamente durante varios segundos, esperando que mi cerebro procesara lo que mis ojos estaban viendo. Luego noté la leyenda: 12 días para París. La mejor sorpresa de graduación de la historia. Gracias, mamá. Mi pecho se apretó tan rápido que puse una mano sobre mi escritorio. Hice clic en el perfil. Había más publicaciones, una historia destacada guardada llamada Europa, una pegatina de cuenta regresiva, una captura de pantalla de un balcón de hotel de lujo con vistas a Roma, un vídeo de alguien chillando al abrir un itinerario impreso. No necesitaba que nadie me lo explicara. Los $22,000 en mi tarjeta no eran una emergencia. Eran unas vacaciones. Y no unas vacaciones pequeñas, tampoco. Esto no era un viaje de mochilero económico con vuelos de descuento y habitaciones compartidas. Esto eran mejoras a clase ejecutiva, hoteles boutique, un tour gastronómico privado, un paquete de museo guiado y algo llamado Noche Premium en el Canal de Venecia. Mi nombre no aparecía en los pies de foto, pero mi dinero estaba debajo de cada uno de ellos. Me senté allí bajo el resplandor de mi portátil, recordando la forma en que mi madre había dicho: no hagas de esto una cuestión de dinero. Esa frase sonaba diferente ahora. No había sido una súplica. Había sido una advertencia. Significaba que ella ya sabía que objetaría. Significaba que ya había decidido que mi respuesta no importaba. Abrí la aplicación del banco de nuevo y miré el nombre del comerciante. Luego busqué en mi correo electrónico porque años antes mi madre me había convencido de crear una carpeta de emergencia compartida después de que mi abuela se cayera y necesitara que le enviaran rápidamente los documentos del hospital. Había olvidado que la carpeta existía. Pero allí estaba, enterrado bajo viejos formularios de seguro, un nuevo correo electrónico de confirmación de una agencia de viajes en Bellevue. El correo electrónico había sido copiado a esa carpeta por accidente o tal vez porque mi madre se había descuidado. Listaba el paquete, las fechas de viaje, los nombres de los hoteles, las reglas de cancelación y el método de pago.
Titular de la tarjeta, Ava Collins, viajero, no yo. Dirección de facturación, la mía, autorizado por teléfono, mi madre. Sentí que la ira aumentaba lentamente, no caliente y salvaje, sino limpia y aguda. El tipo de ira que te vuelve silencioso porque de repente lo entiendes todo. Pensé en todas las veces que me habían dicho que era responsable, práctica, afortunada, estable. Esas palabras siempre habían sonado como cumplidos hasta que me di cuenta de que mi familia las usaba como razones para quitarme cosas. Yo era responsable, así que podía manejarlo. Yo era práctica, así que no armaría un escándalo. Yo era estable, así que debía cargar con todos los demás. Hice zoom en la política de cancelación. Una parte del depósito no era reembolsable después de la medianoche. El pago completo había sido procesado a través de mi tarjeta esa misma tarde. Mi madre no había entrado en pánico porque hubiera una emergencia. Había entrado en pánico porque el plazo había pasado y necesitaba mi límite de crédito antes de que la reserva desapareciera. Volví a mirar el perfil de mi hermana. Había publicado otra historia hacía solo unos minutos, una selfie frente al espejo con la leyenda, empacando para el viaje de mis sueños porque mi familia siempre está ahí para mí. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó muy quieto. No envié un comentario. No le envié un mensaje de texto. No volví a llamar a mi madre. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir la cronología, hora del cargo, hora de la llamada de mi madre, sus palabras exactas, las publicaciones de Instagram, el correo electrónico de confirmación, la política de cancelación. Cada captura de pantalla fue a una carpeta etiquetada disputa de tarjeta. Cuando terminé, era casi medianoche. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Había pasado la mayor parte de mi vida tratando de mantener la paz en mi familia. Esa noche, finalmente comprendí que la paz construida sobre mi silencio no era paz en absoluto. Era permiso. Llamé al número que aparecía en el reverso de mi tarjeta y esperé el menú automático con mi portátil abierto frente a mí. Cuando la representante me atendió, mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Expliqué que había un cargo de $22,000 que no había autorizado, que la persona que lo realizó era un familiar que tuvo acceso a la información de mi tarjeta por una emergencia real años atrás, y que nunca había dado permiso para esta compra. La representante hizo una pausa cuando mencioné la cantidad. Luego preguntó si reconocía al comerciante. Dije que sí, y que reconocer al comerciante no hacía que el cargo estuviera autorizado. Esa parte importaba. Podía oír cómo me volvía más precisa con cada frase. Había aprendido en mi trabajo que la gente a menudo se esconde detrás de la confusión, pero la documentación disipa la confusión. Le dije que tenía capturas de pantalla, un correo electrónico de confirmación y mensajes que mostraban que me habían dicho que era una emergencia después de que la compra ya se hubiera realizado. Me puso en espera durante 6 minutos. Me senté en mi condominio con el refrigerador zumbando en la cocina y las luces de la ciudad fuera de mi ventana. Mi teléfono no dejaba de vibrar, pero no lo miré. Cuando regresó, dijo que podían congelar la tarjeta de inmediato, emitir una nueva, abrir una disputa y marcar la transacción para revisión. El cargo aún estaba pendiente, lo que significaba que el momento importaba. Si el comerciante no había capturado completamente los fondos, el banco podía retenerlos mientras investigaban. Me advirtió que las situaciones familiares podían complicarse. Dije, entiendo. Por favor, continúe. Esa frase se sintió como cruzar una línea a la que le había tenido miedo durante años. Por favor, continúe. No, déjame pensarlo. No, quizás mi madre tenía buenas intenciones. No, ¿qué dirá la gente? Por favor, continúe. Verificó mi identidad, leyó divulgaciones y preguntó si quería eliminar todo acceso digital guardado a la billetera. Dije que sí. Preguntó si quería alertas para futuras transacciones grandes. Dije que sí. Preguntó si alguien más tenía permiso para usar la tarjeta. Dije que no. Cuando terminó la llamada, mi tarjeta estaba congelada. Una nueva estaba en camino y la disputa tenía un número de caso. Escribí el número de caso en la parte superior de mi documento. Luego cambié contraseñas, banca, correo electrónico, almacenamiento en la nube, proveedor de telefonía,
cuentas de compras, cualquier cosa que mi madre pudiera haber sabido por algún antiguo favor familiar. Cada contraseña cambiada se sintió como cerrar una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. Alrededor de la 1 de la mañana, llegó un correo electrónico de la agencia de viajes, verificación de pago requerida. Reserva temporalmente en espera. Por favor, contáctenos dentro de las 24 horas para evitar la cancelación. Lo leí 2 veces, luego lo guardé con los demás. Ese correo electrónico me dijo que el banco ya había hecho algo. También me dijo que mi madre se enteraría pronto. Por un segundo débil, la culpa me oprimió el pecho. Me imaginé a mi hermana llorando, a mi madre gritando, a mi padre, Robert, diciendo que debería haberlo llamado primero. Pero luego volví a mirar la confirmación. $22,000, mi nombre, mi crédito, mi futuro. Pensé en lo mucho que había trabajado por esa puntuación. Pensé en el condominio que compré sola, el coche usado que conduje durante 5 años para poder ahorrar. Las noches que cené avena después de la universidad porque me negaba a pedir ayuda a nadie. Y luego pensé en la facilidad con que mi madre había ofrecido todo eso a otra persona. Como si mi estabilidad fuera un cupón familiar que podía canjear cuando quisiera. A las 2 de la mañana, mi madre me envió un mensaje de texto: ¿estás despierta? No respondí. Un minuto después, otro mensaje: necesitamos hablar mañana. Tampoco respondí a eso. Luego llegó uno de mi hermana, Chloe, pregunta aleatoria. ¿Te llegó una alerta de fraude de tu banco? Mamá dijo que algo raro pudo haber pasado. Me quedé mirando el mensaje. Sabía lo suficiente como para preguntar, pero no lo suficiente como para disculparse. Puse el teléfono boca abajo. Estaba cansada, pero ya no estaba confundida. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin planear cómo hacer que todos los demás se sintieran cómodos. A las 8:30 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar tan fuerte contra la mesita de noche que sonaba como una alarma. Abrí los ojos, lo alcancé y vi un muro de llamadas perdidas. Mi madre, mi hermana, mi madre de nuevo. Mi padre, mi hermana de nuevo. 35 llamadas perdidas en menos de 40 minutos. También había mensajes de voz. Reproduje el primero y oí a mi hermana llorar tan fuerte que las palabras se rompían. Ava, ¿qué hiciste? Cancelaron los vuelos. El hotel dice que el pago falló. ¿Por qué me harías esto? No borré nada. Guardé el mensaje de voz. El siguiente era de mi madre, pero ella no estaba llorando. Respiraba con dificultad como si hubiera estado corriendo. Llama al banco ahora mismo. Diles que fue un error. Vas a arruinarlo todo si no arreglas esto. El tercero era de mi padre. Confundido y con voz baja. Ava, tu madre dice que hay un problema con tu tarjeta y el viaje de tu hermana. Llámame. Me senté lentamente. Mi habitación estaba luminosa con la luz de la mañana, pero me sentía extrañamente tranquila. La tormenta había llegado exactamente donde sabía que lo haría. Me lavé los dientes, preparé café y dejé que el teléfono sonara 3 veces más antes de contestar. Mi madre, Débora, empezó antes de que yo siquiera dijera hola. ¿Qué le dijiste al banco? Tomé un sorbo de café y dije, buenos días a ti también. Ella espetó que eso no era gracioso, que la agencia de viajes había puesto la reserva en espera, que mi hermana estaba histérica, que si no revertía la disputa inmediatamente, todo el paquete sería cancelado. Hice una pregunta, ¿cuál fue la emergencia? Silencio. Duró solo 2 segundos, pero me lo dijo todo. Luego dijo, no empieces con eso. Dije, me dijiste que era una emergencia, así que dime cuál fue la emergencia. Bajó la voz y dijo, tu hermana estaba bajo mucha presión emocional después de la graduación. Necesitaba algo hermoso que esperar. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la mentira era tan suave y pulida que sonaba ensayada. Dije, un viaje de lujo a Europa no es una emergencia. Ella dijo, siempre haces esto. Siempre haces que tu hermana se sienta culpable por ser amada. Fue entonces cuando mi hermana, Chloe,
Cogió el teléfono o se unió a la llamada porque de repente escuché su voz aguda y furiosa. No puedo creer que seas tan celosa como para cancelar mi regalo de graduación. Cerré los ojos por un segundo. Ahí estaba, la palabra regalo. Un regalo pagado con mi tarjeta de crédito sin mi permiso después de que mi madre me mintiera. Dije que no era un regalo de mamá. Era un cargo a mi nombre. Mi hermana gritó que yo no entendía que los padres de todos hacen grandes cosas para la graduación. Que yo estaba arruinando su único momento especial. Mi madre intervino y dijo, íbamos a devolverte el dinero. Pregunté, ¿cuándo? Otro silencio. Pregunté, ¿con qué dinero? Esta vez mi madre explotó, ¿cómo te atreves a hablarme así después de todo lo que he hecho por ti? Te crié. Te alimenté. Te di un techo. Dije, elegiste ser madre. Eso no te da derecho a usar mi tarjeta de crédito. Mi padre, Robert, estaba callado al fondo hasta que finalmente dijo, Débora, le preguntaste antes de reservarlo. Mi madre le espetó que no se metiera. Eso era nuevo. Mi padre solía desaparecer cuando las cosas se ponían incómodas. Pero la cantidad finalmente lo había arrastrado a la habitación. Escuché a mi hermana sollozar de nuevo, diciendo que París se había ido. Roma se había ido. El balcón del hotel se había ido. Habló del viaje como si se lo hubieran robado. Ni una sola vez dijo, lo siento por lo que te pasó. Mi madre dijo que si amaba a mi familia, llamaría al banco y diría que cometí un error. Dije que no cometí un error. Luego pronuncié la frase que hizo que toda la llamada quedara en silencio. Vi las publicaciones en su muro. Nadie habló. Pude escuchar a alguien respirar. Mi madre finalmente dijo, la estabas espiando. Dije, ella lo publicó públicamente. Tú mentiste en privado. Hay una diferencia. Mi hermana colgó primero. Mi madre me dijo que la había humillado. Dije, no, mamá. Me protegí a mí misma. Luego terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban después de eso, pero no por miedo. Por la conmoción de escucharme elegir mi propio lado y no disculparme por ello. Para el mediodía, el chat familiar se había convertido en una sala de tribunal donde aparentemente todos habían sido invitados excepto la verdad. Mi madre escribió primero, el viaje de graduación de ensueño de tu hermana ha sido destruido porque Ava decidió castigar a la familia por un malentendido. Luego mi hermana publicó una selfie llorando en su historia. Sin decir mi nombre, pero asegurándose de que todos supieran exactamente a quién se refería, algunas personas no soportan ver felices a los demás. La familia debería apoyarse. Los mensajes comenzaron a llegar en cuestión de minutos. Una tía me dijo que estaba siendo fría. Una prima, Lauren, preguntó si podía simplemente dejarlo pasar porque mi hermana había trabajado duro. Otra pariente dijo, tu madre debe haber tenido una buena razón porque las madres no hacen cosas así. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo que los demás. Las madres no hacen cosas así. Me pregunté cuántas decisiones terribles en las familias habían sido protegidas por frases como esa. No respondí de inmediato. Almorcé. Respondí correos electrónicos del trabajo. Me uní a una llamada de logística y discutí rutas de suministro médico retrasadas como si mi vida personal no estuviera ardiendo en otra pestaña. Eso era algo que mi familia nunca entendió de mí. La calma no significaba debilidad. Significaba que estaba decidiendo dónde apuntar. Después del trabajo, abrí el chat del grupo familiar y escribí un mensaje, dado que mi nombre está siendo utilizado en esta situación, compartiré los hechos una vez. Mi tarjeta de crédito fue utilizada para un paquete de viaje a Europa de $22,000 sin mi permiso. Se me informó después de la compra que era una emergencia. Publicaciones públicas muestran que fue un viaje de graduación de lujo. He reportado el cargo como no autorizado y no revertiré ese reporte. Luego adjunté 3 capturas de pantalla. La alerta bancaria, el mensaje de texto de mi madre usando la palabra emergencia, la publicación de cuenta regresiva a Europa de mi hermana. No añadí insultos. No llamé a nadie ladrón.
Dejé la evidencia allí por sí misma durante casi 10 minutos. Nadie respondió. Luego mi tía escribió: «Débora, ¿es esto cierto?». Mi madre respondió con un párrafo sobre cómo yo siempre había sido dramática, cómo ella planeaba devolverme el dinero, cómo no pensó que me importaría porque yo tenía un buen trabajo. Ese fue el segundo error que cometió ese día. El primero fue mentir. El segundo fue admitir que nunca había preguntado porque asumía que mi éxito pertenecía a la familia. Mi padre me llamó después de eso. Su voz sonaba más vieja de lo que había sonado esa mañana. Me pidió que le explicara desde el principio. ¿Lo hice? Le conté sobre el cargo, la llamada telefónica, las publicaciones de Instagram, el correo electrónico de la agencia de viajes, la disputa bancaria. Escuchó sin interrumpir, lo cual era raro. Cuando terminé, dijo: «No sabía que era tanto». Pregunté: «¿Cuánto creíste que era?». Dijo: «Nada». Me di cuenta entonces de que mi madre no solo me había mentido a mí. También había editado la historia para él. Más tarde esa noche, mi prima Lauren llamó. No empezó con consejos. Empezó con: «Te creo». Esas 3 palabras casi me rompen. Me dijo que mi madre le había pedido prestados $4,000 2 años antes para una reparación de la casa que nunca sucedió. Antes de eso, le había pedido prestado a otra tía para una factura médica que resultó ser un pago de tarjeta de crédito. Lauren dijo que la gente había susurrado al respecto, pero nadie quería confrontarla porque ella siempre lo hacía emocional. Lloraba. Acusaba a la gente de juzgarla. Decía: «La familia no debería llevar la cuenta». Me senté en mi sofá con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo la forma de un patrón que me habían enseñado a no ver. Esto no era una madre desesperada tomando una mala decisión. Esto era una mujer que había aprendido que la culpa podía funcionar como una tarjeta de crédito, y la había estado deslizando durante años. A la mañana siguiente, la agencia de viajes canceló oficialmente el paquete. La pérdida del depósito fue de varios miles de dólares cargados al método de pago de respaldo de mi madre. Lo sé porque me llamó gritando al respecto. Dijo que le había costado dinero. Dije: «No, te costaste dinero a ti misma cuando usaste el mío». Esa frase la enfureció tanto que colgó. Pero por primera vez, su ira no me hizo entrar en pánico. Me hizo entender que mi límite finalmente había llegado a la persona para la que fue construido. La semana después de la cancelación fue fea, pero también reveladora. Mi madre, Débora, intentó todas las versiones de presión que conocía. Lloró en los mensajes de voz. Envió mensajes de texto largos sobre sacrificios. Me recordó los almuerzos escolares que me había empacado cuando tenía 8 años, como si un sándwich de la infancia pudiera justificar un cargo de $22,000 en la edad adulta. Les dijo a los parientes que la había avergonzado. Le dijo a mi hermana, Chloe, que siempre la había resentido. Le dijo a mi padre, Robert, que estaba tratando de romper la familia. Pero esta vez la historia no se mantuvo. Demasiadas personas habían visto las capturas de pantalla. Demasiadas personas habían empezado a comparar notas. Mi padre, que había pasado años evitando el conflicto, finalmente abrió los extractos bancarios de la familia. Lo que encontró cambió todo el equilibrio de la casa. Había tarjetas de tienda de las que no sabía nada. Había pagos a boutiques, depósitos para eventos y un saldo separado de una cuenta de muebles que mi madre había ocultado. El viaje a Europa no era solo una celebración. Era parte de una actuación más grande. Mi madre quería que la graduación de mi hermana se viera perfecta porque la perfección siempre había sido su disfraz favorito. Cuando mi padre me llamó de nuevo, sonaba agotado. Dijo que lo sentía. No una disculpa pulida. No el tipo que la gente dice porque quiere que la conversación termine. Una real. Dijo: «Debería haber hecho más preguntas hace años». No dejé que esa frase lo arreglara todo, pero dejé que importara. Me dijo que le había quitado a mi madre el acceso a algunas líneas de crédito conjuntas, había programado una cita con un asesor financiero y le había dicho que tenía que vender varios artículos de lujo para cubrir el depósito perdido y parte de los saldos ocultos. Mi madre llamó a eso traición. Yo lo llamé matemáticas.
Mi hermana no me contactó durante 9 días. Durante esos 9 días, seguí viviendo. Eso suena insignificante, pero no lo fue. Fui a trabajar. Cociné la cena. Corrí por la orilla. Me reuní con Lauren para tomar café y me di cuenta de lo extraño que se sentía hablar con un miembro de la familia que no me exigía nada. Empecé terapia a través de un servicio en línea porque necesitaba a alguien neutral que me ayudara a entender por qué decir no me hacía sentir culpable incluso cuando tenía razón. Mi terapeuta dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, no fuiste tratada como la hija mayor. Fuiste tratada como el plan de respaldo. Pensé en eso durante días. El plan de respaldo. Aquella a la que llamaban cuando escaseaba el dinero. Aquella de la que se esperaba que entendiera. Aquella a la que se le decía que fuera madura mientras todos los demás podían ser frágiles. Al 10º día, mi hermana me envió un mensaje de texto. Al principio no fue una disculpa. Decía, ¿sabías que mamá me dijo que te ofreciste a ayudar a pagar? Me quedé mirando esas palabras hasta que se difuminaron. Luego respondí, no, nunca me ofrecí. No respondió durante 1 hora. Cuando finalmente lo hizo, el mensaje era más corto, no sabía eso. En los días siguientes, la verdad le llegó a pedazos. Se enteró de que mi madre no me había preguntado. Se enteró de que el viaje costó $22,000. Se enteró de que nuestro padre no había aprobado la cantidad total. Se enteró de que su regalo de graduación se había construido sobre una mentira y envuelto a mi nombre. Su disculpa llegó una noche mientras yo doblaba la ropa. Lo siento. Fui egoísta. Pensé que me estabas quitando algo, pero creo que mamá te quitó algo a ti primero. Me senté en el suelo con una toalla en las manos y la leí 3 veces. Quise perdonarla al instante porque una parte de mí echaba de menos la idea de tener una hermana, pero había aprendido a no confundir una primera disculpa con una reparación terminada. Respondí, gracias por decir eso. Necesito tiempo. Para su crédito, no discutió. Un mes después, consiguió un trabajo a tiempo parcial en una sala de exposición de diseño de interiores en Bellevue. Se quejó del horario una vez, luego se detuvo cuando yo no la rescaté de ello. Empezó a pagar su propia factura de teléfono. Vendió algo de ropa en línea. Incluso me preguntó cómo construir crédito de forma segura. Le di consejos generales, no acceso, no dinero, no un plan de rescate. Mi madre odiaba eso. Dijo que yo había envenenado a mi hermana en su contra. Pero lo que realmente sucedió fue más simple. Por primera vez, mi hermana tuvo que mirar el costo de ser protegida de las consecuencias. Y por primera vez, mi madre tuvo que pagar una factura que no podía enviarme a mí. 3 meses después del viaje cancelado, accedí a una videollamada familiar mediada. No porque todo estuviera bien, y no porque quisiera pretender que éramos una familia normal de nuevo. Acepté porque quería decir lo mío en una habitación donde nadie pudiera reescribirlo. La mediadora era una mujer tranquila con gafas plateadas que comenzó estableciendo reglas. Sin interrupciones, sin insultos, sin usar deberes parentales pasados como pago por obediencia adulta. Esa última hizo que mi madre apartara la vista. Hablé primero. Dije que no estaba allí para debatir si mi hermana merecía una celebración de graduación. Estaba allí porque mi tarjeta de crédito había sido utilizada sin permiso, porque me habían mentido y porque cuando me protegí a mí misma, la familia me trató como si yo fuera el problema. Mi madre empezó a llorar antes de que terminara. En el pasado, esas lágrimas me habrían sacado de mi propia ira. Me habría ablandado. Me habría disculpado por mi tono. Habría tratado de facilitar la situación para todos los demás. Esta vez la dejé llorar y seguí hablando. Dije, amo a esta familia, pero nunca más seré el fondo de emergencia para decisiones que no tomé. Mi padre se disculpó de nuevo, esta vez frente a todos. Dijo que había confundido mantener la paz con ser pasivo, y que ahora entendía que su silencio había ayudado a que el patrón continuara. Mi hermana también se disculpó. Dijo que había disfrutado siendo la hija dorada porque se sentía como amor, pero estaba empezando a ver que ser mimada no la había preparado para la vida real. Parecía avergonzada cuando lo dijo, pero lo dijo de todos modos.
Mi madre fue la última en hablar. Durante un tiempo, se defendió. Dijo que había querido darle a su hija menor algo hermoso. Dijo que sentía presión por mantenerse al día con otros padres. Dijo que pensó que yo lo entendería porque me estaba yendo bien. La mediadora le hizo una pregunta: ¿Ava le dio permiso para usar su tarjeta? Mi madre se secó la cara y susurró: no. Esa única palabra no borró lo que había hecho, pero terminó la discusión. Después de esa llamada, los límites se hicieron oficiales. Mi madre no tendría acceso a mi información financiera, a los códigos de acceso de mi casa, a mis documentos de emergencia ni a mis cuentas. Si necesitaba ayuda, podía pedirla, y yo podía decir que no. Mi padre continuó el asesoramiento financiero con ella. Su matrimonio no se curó mágicamente. Algunos parientes todavía pensaban que yo era demasiado dura, pero menos lo decían en voz alta después de que la verdad se volviera imposible de disfrazar como amor familiar. Mi hermana siguió trabajando. No se volvió perfecta. Yo tampoco. Pero empezó a ahorrar para su propio viaje pequeño, uno que realmente podía pagar. Y un día, me envió una foto de un frasco etiquetado fondo de viaje. Sin culpa, sin peticiones, solo progreso. En cuanto a mí, la vida se volvió más tranquila de una manera que nunca antes había conocido. Acepté un proyecto más grande en el trabajo. Reconstruí mi carpeta de emergencias solo con mi nombre. Cambié cada cuenta, cada contraseña, cada contacto de respaldo. Empecé a dormir mejor. Dejé de sobresaltarme cada vez que sonaba mi teléfono. La parte más extraña fue darme cuenta de que no había perdido a mi familia al establecer límites. Había perdido la versión de mi familia que requería que yo desapareciera para pertenecer. Eso fue doloroso, pero también fue libertad. La lección que saqué de todo esto es simple: el amor familiar nunca debería requerir que alguien sacrifique su futuro, su crédito o su tranquilidad. Proteger tus finanzas no es egoísta. Es parte de proteger tu dignidad. Los límites no son muros construidos con odio. A veces son puertas con cerraduras que enseñan a la gente que el amor debe venir con respeto. Y si estás escuchando esto mientras sientes culpa por decirle no a alguien que amas, espero que recuerdes esto: una persona que realmente se preocupa por ti no necesitará acceso a tu dinero para demostrar que la amas. Respetarán tu no, tus límites y tu derecho a construir una vida que no sea constantemente agotada por la crisis de otra persona. Mi madre quería una historia hermosa para publicar en línea. En cambio, obtuvo una diferente. Una historia donde la hija que subestimó finalmente comprobó las cuentas, protegió su nombre y eligió la paz sobre el permiso.